había un tema que era muy delicado y era sumamente importante para los judíos, y era la circuncisión. Ellos le decían, hey, tienes que circuncidarte. Cuando Pablo en otra carta dice, la circuncisión no es la de un pedazo de carne, la circuncisión más importante es la del ¿qué? La del corazón. Esa es la circuncisión, porque nosotros por fuera podemos andar todos circuncidados, pero por dentro tener los mismos problemas que nos van a evitar que alcancemos la salvación. Porque esto no es por exterior. Toda la vida cristiana es de adentro hacia afuera. La religión es de afuera hacia adentro. Yo hago cosas para sentirme que estoy en paz con Dios, estoy en relación con Dios. Pero la vida del cristianismo es de adentro hacia afuera. Mucha gente se ha retirado del evangelio porque ha querido en su propia fuerza alcanzar la salvación, y eso es una definición de religión. El hombre queriendo alcanzar a Dios cuando Dios es accesible por el sacrificio que él hizo. Dios se acerca a nosotros. Esa es una relación. Y la religión es el hombre buscando una y otra vez cómo llegar a Cristo. ¿Cuándo? Llegar al Padre. ¿Quién es el camino para llegar al Padre? Está escrito. No hay otro camino, no hay otra alternativa, sino uno solo. El espacio que había entre Dios y nosotros, nos dieron la carretera, nos dieron el camino, nos dieron el acceso para que podamos tener. Entonces, Pablo, eso es lo que está defendiendo. Y estos hombres, eso es lo que están atacando, estas dos bases. El evangelio por obras. ¿Qué hay que hacer para merecer? Y usted sabe que nosotros merecemos o hemos recibido cosas que realmente no merecemos. Porque si fuera por hacer, muchos de nosotros estaríamos nuestra cuenta en rojo, ¿sí o no? Y no me diga amén para que no se queme con los demás hermanos. Y lo vio que dijo amén, sí, ahí está. Yo sabía que andaba en pecado. Gracias al Señor, que es por gracia, favor, regalo inmerecido que no merecíamos. Y es eso, Pablo, lo que está enseñando. Y aquí vamos a ver algunas cosas. El origen. El versículo 11 del libro de Gálatas, capítulo 1, dice así: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Familia, Pablo aclara una vez más que su evangelio no proviene de hombres. Familia, mire, aquí hay algo bien importante. Pablo presenta una prueba irrefutable que su evangelio viene de Dios. ¿Y sabe cuál es esa prueba que él presenta a todos? Y es la que vamos a ver ahorita. Es su vida anterior, es su testimonio. Por cierto, el testimonio de Pablo era conocido por muchos. Todo el mundo sabía quién era Pablo. Por eso creaba confusión. Y es aquí donde yo le dije, hoy vengo con ganas de aprender de usted. ¿Alguien me puede decir quién era Pablo? Saulo. Perseguidor de cristianos, perseguidor de la iglesia. Llamado Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol. Saulo por nombre y Tarso por la ubicación geográfica. Lo digo para los que apuntan. Yo pensé que Tarso era el apellido. No, Tarso es el lugar. Es Tarsis, la ciudad. Sí, porque a veces no se nos pasan por alto algunos detalles que a la larga son importantes. Entonces, familia, Pablo, o sea, así como usted y yo conocemos de Pablo en aquel momento, Pablo, estamos hablando de quién era. Y si tenemos dudas, quiero que me acompañe al versículo 13. Yo le puse al encabezado el testimonio de Pablo. Y dice: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. El compromiso de Pablo, familia, para destruir el cristianismo era evidente y era demasiado fuerte. ¿Sabe que aquí dice mi antigua manera de vivir? Es lo que le está diciendo. O sea, ustedes conocen quién era yo. O sea, lo que está diciendo Pablo, ¿cómo yo me voy a inventar este evangelio si yo quería destruir a los cristianos? ¿Cómo yo voy a decir, que Jesús murió si era lo que yo más odiaba en esta vida?
Si era yo perseguía, yo me activaba, solo escuchaba la palabra cristiano, la palabra Jesús y yo me descontrolaba. Y ahora me están diciendo que yo no soy apóstol, que yo no soy llamado, que yo no recibí esto. ¿Cómo me voy a inventar? Por eso antes dice, yo no lo recibí de hombre. Esto es una revelación de Dios, no es mío, no lo pude haber inventado. Señores, créanme, ¿cómo me voy a inventar? Como si ahora abrazo la fe que tanto odiaba, ahora abrazo la fe que yo quería destruir. Por favor, entiendan, el evangelio, la salvación es por gracia. Entonces dicen, no, tú estás queriendo engañarnos. A mí nadie me engaña, decían ellos. Entonces dicen, no puede ser. Y escuche, ¿quién era Pablo? Vamos a desmenuzar un poquito. Cuando la Biblia aquí dice desmedidamente, esto quiere decir sin límites. Dice que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia sin límites, a toda costa, y era capaz de usar todos los medios para alcanzar a los cristianos. Meterlos presos, callar su fe, aplastar lo que ellos hablaban, lo que ellos creían, lo que ellos predicaban. Dice desmedidamente, es decir, ilimitadamente. Este hombre no tenía descanso. En su mente y en su corazón había 24/7 destruir la iglesia de Dios. Entonces por eso él le dice, usa su testimonio como prueba irrefutable de que ahora él ha tenido un encuentro y ha tenido una revelación con Dios. ¿Sí? Entonces, y la otra palabra, hermano, que dice para destruir la iglesia, esto quiere decir aniquilar. Literalmente. Usted sabe qué es aniquilar. Aniquilar es desaparecer completamente. Y hay otra palabra que aparece en el libro de Hechos. Dice que Pablo asolaba la iglesia de Dios. Usted sabe lo que es asolar. Es como que usted viene a un bosque y de repente pasa un tornado, se quema y queda completamente ese bosque destruido, solo en ceniza. Ese es el sentido de la palabra en el original. Asolar, desaparecer, aniquilar, destruir completamente. O sea, Pablo no le quería hacer daño a la iglesia. Pablo no quería mover las bases de la iglesia. Pablo no quería molestar. No, que voy a ir a molestar a los cristianos. No, Pablo quería aniquilar todas las personas que mencionaran y creyeran que Jesús era el Señor. Y por eso él se pone bravo y dice, ustedes saben, ¿quién más que yo? Que odiaba a la iglesia. Que no podían decir Jesús porque ¿a dónde? ¿Quién? ¿A quién hay que matar? No podía escuchar, odiaba. Dice que Pablo dice en Hechos capítulo 9, respirando amenazas y muerte. Esa era la vida de Pablo, un hombre definido. Pablo, perseguidor, objetivo, como en las películas, destruir la iglesia. En su mente, su objetivo no había otra cosa que ver la iglesia de Cristo destruida. Y eso nunca va a pasar, aunque han tratado y hasta el día de hoy van a seguir tratando. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo y el Señor nos va a cuidar. Y no refiero a la iglesia comunidad, me refiero al evangelio de Cristo. Han tratado, seguirán tratando. Pero dice que pasará todo, mas su palabra no pasará, ni una tilde. Nadie va a poder, hermano, nadie va a poder contra. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es el ente más poderoso sobre la faz de la tierra. ¿Así somos? Sí, somos poderosos, porque nuestro Dios es poderoso. Entonces Pablo tiene todos los requisitos. Yo creo que no había mejor representante para perseguir la iglesia que Pablo. Y es por eso que el Señor lo escogió, porque era el mejor representante contra la iglesia. Y esas son las cosas que Dios nos muestra. Amén. Sí, amén. El punto de todo esto, familia, es que solo Dios lo pudo haber hecho. Él está diciendo, solo Dios, esto no es mío, esto no lo entendí de nadie, ¿sabe? No hay otra explicación. Escuche, aquí le tengo un versículo más en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 3, solo apúntelo. Pero escuche, dice, pero Saulo, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres y los echaba a la cárcel. Se lo voy a repetir por si usted quiere apuntar. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, sacando a hombres y a mujeres, arrastrándolos para llevarlos de nuevo a Jerusalén. Y esto, la ubicación geográfica era en Damasco. O sea que a él no le importaba echarse todo ese recorrido amarrados. Y era entendible porque como era un celoso de la ley, con eso él estaba cumpliendo la ley de Dios.
erróneamente, pero él estaba haciendo hasta cierto punto, era un modelo a seguir. Yo creo que todos los que estaban, todos los nuevos aspirantes a fariseos querían ser como Pablo. Era el modelo, era el top, era el Messi del fútbol. Todos querían hacer eso, todos querían ser, wow, ¿cuál es? No, yo quiero ser como Pablo. De veras, sí, no, ¿cómo cumple la ley oral, escrita? ¿Cómo persigue la iglesia? ¿Cómo la destruye? Wow, ese tenía un grupo de fans a su alrededor y esa era su labor. Y entonces, aquí le voy a regalar otro versículo, Hechos 9, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, que se lo acabo de mencionar, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Y hasta ahí lo voy a dejar, porque lo que va al sumo sacerdote es a pedir cartas, para que le dice, cuando vaya a Damasco, no quiero límites, quiero que me den autorización para entrar a cualquier sinagoga, a cualquier lugar, para sacar a esos, porque los voy a destruir. Ya van a ver, aunque sea lo último que haga. Familia, yo sé que en esta casa hay Pablos, ya no hay Saulos, que en su momento fueron Saulos. Usted está bien sentadito aquí, bien mandadito, y antes usted decía, dame yo a una iglesia. No, jamás. A usted le hablaron y usted decía, no, gracias, mi tiempo es para otras cosas. Y ahora aquí está cantando, aplaudiendo. No, que yo diezmar, no, para que el pastor se lo robe. Y ahora, ¿a nombre de quién hago el diezmo, hermano? ¿A nombre suyo o a nombre de la iglesia? No, a nombre de la iglesia, porque después van a decir que me lo estoy robando. Hágalo a nombre de la iglesia. Entonces, gente que decía, no, que yo levantarme un domingo temprano, ir a perder mi tiempo. Si yo trabajo de lunes a sábado, el domingo es el único día que descanso. Y él aquí, sentado en este lugar. ¿Por qué? Porque en su momento fue Saulo. Y Saulo fue encontrado, ¿por qué? Por gracia. Lo mismo le pasó a usted. Espero que ya no sea Saulo. Espero que ahora sea Pablo. No, y Saulo decía, se burlaba del cristianismo, asolaba, no quería saber nada, porque como muchos de aquí, que no queríamos saber nada, ¿para qué? Sí, y la típica, para tener una relación con Dios no es necesario ir a una iglesia. Sí, esa es la típica, esa viene por los siglos de los siglos, amén. Eso lo deberían de poner como versículo bíblico, porque esa la he escuchado yo desde que era niño. No, para tener, y mentira. La gente dice eso, no, para ir. Y es cierto, usted no necesita ir a una iglesia para tener una buena relación con Dios. Usted vive en una iglesia porque se encuentra en una buena relación con Dios. Y es en familia, es aquí. No, pero es que la iglesia... Ay, hermano, estábamos hablando con el hermano Roberto antes de la iglesia. La iglesia hoy, en el día de hoy, una iglesia tan frágil. Es que aquel dijo, es que aquel no me vio, es que aquel no me saludó, es que cantan las mismas, es que Mario los mismos chistes, es que ya no voy. Cualquier cosa, la palabra que más se escucha ahora dentro de la iglesia es me voy. En vez de, se escucha más que amén. Me voy, cualquier cosita. Ahora los cristianos, somos unos cristianos tan frágiles. Somos cristianos de mantequilla, de chocolate, que cualquier cosita, me enojo, me derrito, me voy. Yo soy castellano, a mí ningún líder, nadie me va a mirar mal. Ya topé. Donde vaya, va a haber gente, porque la iglesia es de gente y la gente es problemática. Donde vaya. Entonces, en vez de exigir cambio a los demás, cambiemos nosotros, porque ahí comienza. ¿Dónde comienza el juicio? Dice la palabra. El juicio comienza por casa. Si uno que ya está aquí le dan ganas de desertar por tantas cosas que ha vivido, y lo decíamos ahora en la mañana, ¿no? Cualquiera que pone la mano en el arado, ya pusimos la mano, ya pusimos los pies, ya dijimos sí señor. Y cuando decimos sí señor, agárrese, porque aunque lo apaleen, le tiren, vengan, hay que seguir para adelante porque no hay otro, porque cualquiera que camina y hacia atrás no es digno. Por eso yo le digo, el cristianismo, venga, yo creo, no, el cristianismo no es fácil, esto es para valientes. El cristianismo no es cosa fácil. El cristianismo es venir aunque no quiera. El cristianismo es predicar aunque no sienta. El cristianismo es adorar aunque las circunstancias que me rodean no son las más favorables, pero levanto mis manos y canto porque todo depende de Dios, no depende de mí. Porque si dependiera de mí, entonces yo hoy me hubiera quedado. Si dependiera en mi carne de mí, hoy no quería venir. Y dice, ay, el pastor no, le confieso. ¿Por qué? Porque uno se siente cansado.
semana fue una semana cansada. Y a veces sin cansancio, uno no quiere venir. ¿Cuántos dicen amén? No lo diga, por favor. No lo diga, dejémoslo ahí. Ahí sí, sí. Entonces, ve, hermano, pero es que el evangelio no es fácil, esto es una decisión. Esto no es por emoción. Por eso, cuando le dice, ¿estás segura de aceptar a Cristo? Del paso de fe. A nosotros nos gusta cuando alguien da el paso de fe, pero ¿por qué muchos entran y después salen? Como lo mismo que está enseñando Pablo. Porque nos acostumbramos. Pero me estoy prendiendo en otras cosas que no van con el texto. Pero Dios nos está hablando. Amén. Entonces, familia, Pablo usa su propio testimonio y dice, hey, yo soy malo de malos. Soy lo peor de lo peor. Ninguno se compara conmigo. Es por eso que crean que lo que yo les estoy dando viene por una revelación de Dios. Amén. Y el último punto que tenemos es la parte más emocionante de un sermón. Cuando el predicador dice, como último punto, el propósito. Y eso lo podemos ver siempre en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Y dice, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué dice familia? Por su gracia tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Familia, aquí vemos tres cosas importantes. Pablo dice, cuando Dios, está afirmando que fue el mismo Dios. O sea, ahí no hay pérdida. Cuando Dios. Escuche lo otro que dice, me apartó desde, y ahí vemos el vientre. ¿Cuánto ven el vientre de la madre de Pablo? Dice, me apartó del vientre de mi madre. Dice, me apartó. O sea, Pablo está consciente que él fue apartado. ¿Y quién era Pablo antes de ser Pablo? Saulo. ¿Y qué es lo que acabamos de hablar ahorita? El perseguidor más feroz. No hay otro registro de otro hombre en la Biblia acerca de Saulo de Tarso, cómo odiaba lo que después llegó a amar con locura. La fe de Jesús, la gracia de Dios. Y entonces dice, me apartó. Y esto, familia, yo quiero que usted lo anote, lo apunte ahí. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa con nosotros. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos apartó. Y dice, nos llamó, ¿por qué? Porque éramos buenos. Nos llamó porque lo merecíamos. Nos llamó porque no hay nadie como nosotros. ¿Qué es lo que dice ahí? Nos llamó ¿por qué? Por su gracia. ¿Cómo empecé el sermón? Es por gracia. Es por gracia. No es porque usted lo merezca. Gracia, favor y merecido. No es porque usted puede. No es porque usted tiene. Es por pura gracia, hermano. Y es que eso es tan hermoso. Por eso es que el cristianismo vale la pena, hermano. Porque ¿a dónde le van a dar lugar? ¿O dónde le van a dar todo cuando usted no se lo merece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la pelea de nosotros en nuestros trabajos? Que nos aumente porque sentimos que no nos están dando lo que merecemos. ¿Cuál es cuando uno se casa? Hoy dame tiempo, dame atención, me tenés olvidada. Ya días no me miras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la otra mujer o la otra persona. Dios está hablando. ¿Habían escuchado hablar a Jenny? Hasta ahorita, es lo que le gusta a ella. La otra persona, ya sea mujer o sea hombre, todos aquí, aunque estemos ya viejos, necesitamos, ¿no? Que nos digan, ¿qué? Necesitamos cariño, necesitamos tiempo, necesitamos respeto. Y a veces hay quienes nos piden bien, otros no lo piden y otros exageran en estar pidiendo el tiempo. ¿Qué pasó? Ahí Dios está hablando a los matrimonios. Me apartó y dice, hey, solo por su gracia. Y es lo que me encanta de ser cristiano, de decir sí a Jesús, que era el que no lo merecía. Esto es lo fascinante de este hermano. En cualquier otro lugar, en cualquier otra religión, usted tiene que hacer para merecer. Usted tiene que llenar requisitos para merecer. Usted tiene que llenar un estándar para merecer algo. Y es lo bueno del cristianismo, que no necesitamos hacer nada. Ya es por gracia. Hermano, y autoevalúese usted. Dice, yo merezco, al menos yo no. Yo en mi propio análisis no merezco nada. La familia que yo tengo, la esposa que tengo, los hijos que tengo. Hermano, es una bendición. Cuando uno ve familias destruidas,
Cuando uno ve las cosas que pasan, cuando uno ve otros matrimonios, uno dice, soy bendecido. Cuando ve a otros padres cómo tratan a sus hijos, soy bendecido. Cuando ve uno a las esposas cómo tratan a sus esposos, soy bendecido. Y es eso. Dios nos ha bendecido. Y dice que únicamente por gracia. Y escuche, que esto es algo bien importante. A su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Escuche, Pedro fue el hombre que el Señor preparó para predicar. ¿A quiénes? A los judíos. Y Pablo a los gentiles. Entonces, el Señor comisionó, dijo, no, ¿por qué, familia? Porque usted sabe quiénes son gentiles, y le voy a decir, por si usted apunta, son todos aquellos que no eran judíos, son todos aquellos que no eran israelitas de sangre ni de nacimiento. Por eso los judaizantes querían que físicamente aquellos que eran gentiles tendrían que hacer judaizantes. ¿Y cuál era la marca de judaizarse, por así decirlo? La circuncisión. O sea, ustedes son cristianos, pero no son judíos. Y los judíos son los únicos que van a ser salvos. Necesitan circuncidarse. Y vuelvo y repito, no, la circuncisión más importante es la del corazón. Porque usted sabe cómo les habló el Señor en el libro de Mateo y en los evangelios en general. A los fariseos, a los circuncidados, a los que guardaban el octavo día, a los que se lavaban las manos para comer. Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son víboras. Ustedes no sirven para nada. Hermanos, y lo comisionó a predicar a los gentiles. Y gracias a esa comisión, escucha esto que es importante, es que nosotros podemos tener salvación, porque yo le tengo una buena noticia o una mala. Usted no es judío. Y es por ese trabajo que aceptó Pablo. Y es por eso que en el plan de Dios nosotros podemos tener salvación y acercarnos por pura gracia a Jesús. Porque Pablo dijo, sí, abrazo, y predicó. Y Pablo fue el encargado de regar este evangelio de gracia a Colosenses, a Galacia, a Romanos, a Corinto, a Tesalónica. ¿Qué más? ¿Cuál se me queda? Ay, a todo. Y de ahí para acá, todos tenemos la oportunidad como gentiles, porque no somos judíos ni de nacimiento, ni de raza, ni de sangre. Tal vez en la cartera nos comportamos como judíos, pero ya de ahí no tenemos otra cosa. Nada más que por la gracia del Señor, dice la palabra, que nos adoptó y nos hizo, ¿qué? Sus hijos. Usted y yo estábamos fuera, pero gracias al Señor. Entonces, por eso la importancia del evangelio de Pablo, que nosotros los gentiles teníamos una oportunidad. Familia, y así, estas tres cosas, que lo apartó, que lo llamó y lo comisionó. Eso mismo que yo quiero que miremos la aplicación para todos los que estamos aquí. Familia, escuchen, ya voy finalizando. Escuchen, yo quiero que usted me escuche con todo su corazón. Todos los que estamos aquí, el Señor nos apartó. Todos los que estamos aquí, el Señor nos llamó por gracia, pero no nos llamó ¿para qué? Para que nos quedemos ahí. Todos tenemos un propósito. El propósito de Pablo se cumplió. ¿Y sabe cuál es el problema en mucha iglesia actual? Que mucho cristiano está dentro de la iglesia sin cumplir el propósito. Sí, ya sabe que fue apartado, ya sabe que fue por gracia, pero nos hemos quedado ahí. Y usted dice, ¿y cuál es mi propósito? Fácil. Evalúe todos los dones y los talentos que el Señor le dio y evalúe cuántos los está utilizando para la gloria de Dios. O si está en el camino de lo que Dios lo comisionó. No, aún no puede ser predicar precisamente. No, es que yo era consejero, es que yo era líder, es que yo evangelizaba, es que yo predicaba, es que yo pastoreaba, es que el propósito de Dios, familia, el propósito de Dios no cambia. Nosotros somos los que nos alejamos. Y fíjese que hay algo interesante, y con esto no me quiero meter a camisas de 11 varas. Usted sabe que antes, así como Saulo, antes de ser cristiano, todos nosotros antes de ser cristianos ya teníamos desde el vientre de nuestra madre un propósito divino. Ahora, cuando aceptamos, y está equivocada la idea de que cuando yo acepto, entonces Dios me da un propósito. No. El propósito ha estado por la eternidad. La diferencia es que cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos revela el propósito y comenzamos a vivir en ese propósito. Porque hay quienes son pastores, eran pastores desde antes. Y usted ha escuchado pastores, no, que yo
que yo fumaba, que yo bebía, que yo daba droga, vendía droga, que yo maté, que estuve preso. Por eso. O sea, esa persona cuando estuvo preso, cuando mató, cuando andaba en droga, ya había un propósito divino en él. Ahora él lo alcanza cuando reconoce que Jesús es su Señor. Porque Dios nos crea a todos con un propósito. Desde antes, todos fuimos apartados, todos fuimos llamados y todos tenemos algo que hacer. Es antibíblico decir, es que yo no tengo nada, ¿qué voy a hacer en la iglesia? Porque a todos el Señor nos entregó al menos una cosa. Si bien usted puede ver que hay gente que le dio 5, hay gente que le dio 2, hay gente que le dio 1, pero nunca dice, y a uno no le dio nada, ¿sí o no? Porque es antibíblico, aunque sea una cosa usted tiene que hacer para el Señor, aunque sea el Señor lo llamó para algo. La pregunta del millón es, ¿está haciendo las cosas para las cuales el Señor lo llamó? ¿Para las cuales el Señor lo apartó? ¿Para las cuales el Señor lo diseñó? Esa es la pregunta y respóndase usted mismo y no venga aquí al altar y mire, ore, no, nadie va a orar por usted, es entre usted y Dios. Y dígale, Señor, realmente sí, el propósito para el cual estoy yo llamado, el diseño que hay en mí de parte de Dios, sí, la verdad, es que miren, es que en una iglesia me hirieron, hello, ya somos 2, a mí también me han herido. Es que allá donde iba, allá en el Rancho Grande, allá donde yo vivía, vieras que, hello, somos 2, somos 3, somos 4. Y yo no le voy a decir, levante la mano a cuántos las han herido, porque van a levantar las 2 manos. Y no queremos manos levantadas, solo en la adoración. Hermano, el propósito de Dios no cambia. Salud. Lo voy a tomar como un amén. El propósito de Dios no cambia porque a mí me hirieron en una iglesia. El propósito de Dios sigue firme. El propósito de Dios no cambia porque es que un pastor me sacó de la iglesia. El propósito de Dios sigue firme. El pastor va a dar cuenta en su día. Y lo más importante, usted va a dar cuenta por el propósito que Dios le puso en su mano. Cuando vino el hombre, ¿qué le dijo? No, yo sabía, y le hacía así. Yo sabía que tú eras. Y pues lo enterré. Sabes que soy Dios. Sabes que puedo transformar las cosas. Y aún así, siervo infiel. Hermano, el Señor nos llamó por su gracia. Nos comisionó con algo. Está usted y su espíritu y su corazón y su mente saben al que es para, usted sabe el diseño que carga de parte de Dios. Sabe el diseño que tiene de parte del Señor. No, y no me diga, no, hermano, es que no hay excusa. No hay excusa. Estábamos hablando con uno de los hermanos de la iglesia ayer, creo, antier. Yo le decía, bro, es que no hay excusa. El día que estemos delante del Señor, no hay excusa. Bueno, póngase usted las mayores y las mejores excusas, estúdielas, escríbalas para cuando esté delante del trono, eso no le va a servir. Es que no hay excusa. No hay excusa, porque Él cumplió su propósito. Dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Él cumplió su propósito en medio de persecución, en medio de dolor, en medio de burla. Siempre lo quisieron matar. Siempre lo perseguían, siempre se burlaban. Desde el primer milagro hasta que Jesús fue crucificado, esos 3 años no pararon por querer verlo cómo resbalaba, cómo se equivocaba para poder asesinarlo. Yo le digo, no, Señor, no quiero hacer el propósito porque tengo miedo a que me maten. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Ya quisiera yo irme, pero también veo que es necesario estar aquí con ustedes. Pero si no, para mí el morir es ganancia. Si vivo, vivo en Cristo. Y si muero, muero en Cristo. ¿Qué cosa mejor? Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has hablado bajo el tema origen y propósito, que es el origen viene, el evangelio y la salvación viene de Dios. Y eso, Señor, nos ayuda a cumplir nuestro propósito. Señor, gracias, Padre. Direcciónanos a ti. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria. Esperamos, Señor, que esta serie nos confronte cada domingo. Que esta serie, Señor, nos lleve, Señor, a pensar, nos lleve a revolucionar lo que hemos pensado, Señor, anteriormente acerca de nuestra salvación, acerca de las obras, acerca de la gracia. Y entendemos ahora, Señor, que no hay nada que pueda hacer para merecer la salvación. Que tú lo hiciste, Señor, que era por un favor, era por algo que no merecíamos. Decidiste darnos vida y vida eterna. Gracias por ese amor. Gracias porque cuando no era nada, nos diste valor.
Gracias porque cuando estaba muerto en delitos y pecados, tu sangre nos dio valor. Nos adoptaste como tus hijos. Nos hiciste tuyo, nos hiciste parte del redil. Gracias, oh Señor, porque dejaste las otras ovejas y veniste por mí cuando no lo merecía. Oh Señor, gracias, papá. Te adoramos, te bendecimos, Señor.